La privación injusta de la libertad es el injusto padecimiento de una restricción a la libertad personal por parte del Estado. A continuación se realizará una exposición del medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad a la luz de lo establecido en la sentencia del Consejo de Estado número 48737 del 8 de mayo de 2020, cuyo consejero ponente es el doctor Ramiro Pasos Guerrero. ¿Qué ocurrió? El 31 de enero de 2010, miembros de la Policía Nacional atendieron un caso en el municipio de Bosconia, en donde la ciudadanía había capturado en flagrancia a un hombre cuando al parecer fue sorprendido por una vecina del sector haciendo tocamientos en los genitales a una niña de 4 años de edad. La Policía Nacional capturó al señor Augusto Rafael Villar Lastra, lo puso a disposición de la Fiscalía, que solicitó ante juez de control de garantías la legalización de la captura, la imputación y la imposición de medida de aseguramiento, a lo cual accedió el juez promiscuo municipal de Bosconia con función de control de garantías. El señor Villar fue privado de su libertad desde el 2 de noviembre de 2010 hasta el 7 de junio de 2011, es decir, poco más de 7 meses. El día 10 de agosto de 2011 se dictó sentencia absolutoria en favor del señor Villar. En virtud de tal sentencia absolutoria, el señor Villar junto con sus 2 hermanas formularon demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la rama judicial el día 4 de mayo de 2012 por considerar que se causaron daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En esta demanda solicitaron que se declarara a los demandados administrativamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados y que como consecuencia de ello se les condenara a pagar a los demandantes perjuicios morales y a la vida de relación. En sentencia de primera instancia, el 27 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, considerando que se incurrió en una privación injusta de la libertad, por cuanto la rama judicial en cabeza de sus jueces impuso y mantuvo una medida de aseguramiento contra el accionante sin el debido rigor probatorio, cuando es una exigencia constitucional y legal verificar y comprobar las indicaciones que se hacen a un ciudadano antes de privarlo de la libertad. Por consiguiente, declaró administrativamente responsable a la rama judicial por los perjuicios morales causados al señor Villar en razón a la privación injusta de la libertad, de la cual fue objeto, y como consecuencia accedió al reconocimiento de indemnización por este concepto. La sentencia de primera instancia fue apelada por la rama judicial, la cual manifestó su inconformidad con el fallo, especialmente al haberse considerado que la detención preventiva soportada por el demandante resultó abiertamente injusta y desproporcionada. Para la entidad, la actuación del juzgado con función de control de garantías tuvo respaldo legal en los elementos materiales probatorios que exhibió la Fiscalía en audiencia preliminar. Adicionalmente, para la entidad apelante era evidente la responsabilidad de la Fiscalía porque fue la autoridad que hizo la respectiva solicitud de audiencias preliminares e insistió en su acusación en el juicio oral. Sin embargo, la teoría presentada por la Fiscalía delegada no encontró respaldo en las pruebas recaudadas para impartir condena, y por ello el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con función de control de conocimiento absolvió al procesado y dispuso su libertad inmediata. Así pues, el Consejo de Estado fue abocado a determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Villar, sustentada en la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años, constituyó una privación injusta pasible de comprometer la responsabilidad de la nación y si como consecuencia de ello resulta procedente la reparación de los perjuicios reclamados por los demandantes. Sobre el caso concreto, ¿qué análisis realiza el Consejo de Estado? El Consejo de Estado atiende a lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, por lo cual estima que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera. En primer lugar, se debe identificar la existencia del daño, es decir, debe estar probada la privación de la libertad del accionante. En segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva. Esto es, se estudia si ésta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho. En tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo. En cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o un objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico. Aparte de lo anterior, en todos los casos debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad. Finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.
En el caso particular, respecto a la existencia del daño, se estableció que estaba debidamente acreditado que el señor Villar fue privado de su libertad el 31 de enero de 2010 y a su vez se encontró acreditado que permaneció recluido en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar. ¿Hubo responsabilidad subjetiva por falla del servicio? Según la consideración expuesta por el juez con función de control de garantías, la imposición de la medida de aseguramiento atendió los requisitos legales, en tanto previamente se realizó la imputación del delito por el cual se investigaba a la hora demandante Villar. Se podía inferir razonablemente que el imputado podía ser autor o partícipe del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años a través de los elementos de convicción exhibidos por la Fiscalía Delegada, además de que la pena a imponer por la comisión del delito superaba los 4 años y el carácter de la víctima, menor de edad, ameritaba una detención preventiva en establecimiento de reclusión. Aunado a ello, para el juez, la medida resultaba necesaria para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia y resultaba necesaria también ante la inminencia de que el procesado representara un peligro para la comunidad y para la víctima. El Consejo de Estado encontró que al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, la detención preventiva resultaba legalmente procedente y necesaria en consideración a que los elementos probatorios exhibidos daban cuenta de un delito sexual en contra de una menor de edad. En estas condiciones, no se advirtió una falla al momento de la imposición de la medida de aseguramiento. Así pues, como se estableció que no hubo falla del servicio, se procedió a analizar la existencia del daño especial y se estableció que para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento se contaba con elementos a partir de los cuales se podía inferir razonablemente la responsabilidad del señor Villar. Sin embargo, la inferencia inicial de responsabilidad decayó porque la única testigo presencial de los hechos relacionados con los actos sexuales en contra de la menor no se presentó al juicio oral y el juzgado de conocimiento concluyó la ausencia de testigos que presenciaron el hecho, de lo que se desprende que las pruebas recaudadas en el juicio no arrojaron un conocimiento más allá de toda duda frente a la ocurrencia del delito y la responsabilidad del imputado. Así las cosas, al haberse proferido sentencia absolutoria debido a la ausencia de pruebas en contra del señor Villar, el Consejo de Estado estableció que éste no estaba obligado a soportar dicha privación de la libertad. Una vez establecida la existencia del daño especial, ¿a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico? Se estableció que existe responsabilidad de la Nación, rama judicial, a través del juez con función de control de garantías, quien impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Villar. Respecto al argumento manifestado en el recurso de apelación sobre la existencia de responsabilidad por parte de la Fiscalía, para el Consejo de Estado no fue de recibo, pues si bien la privación de la libertad surgió con ocasión de la solicitud formulada por la Fiscalía y de los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que esta autoridad exhibió, correspondía al juez con función de control de garantías decidir su procedencia. Sobre la culpa de la víctima, el Consejo de Estado estimó que el señor Villar no tenía que soportar la privación de su libertad y ante la ausencia de dolo o culpa grave tiene derecho a ser reparado. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál fue la decisión del Consejo de Estado? Toda vez que se encontró constatado el daño y su imputación a la Nación rama judicial, el Consejo de Estado estableció que no estaban llamados a prosperar los argumentos del recurso de apelación relacionados con la ausencia de responsabilidad de la entidad demandada. Sobre la determinación de los perjuicios y su reparación, la parte demandante solicitó indemnización por los perjuicios de orden moral y por los perjuicios a la vida de relación. Acerca de los perjuicios morales, estos fueron pedidos para todos los demandantes. Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia manifestó frente a los casos de privación injusta de la libertad que la simple acreditación del parentesco para los eventos de perjuicios morales reclamados por padres, hijos, hermanos y cónyuges, incluyendo aquí a los compañeros permanentes, en relación con la persona que fue privada de la libertad injustamente, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda. En el caso concreto, se les reconocieron perjuicios morales por parte del Consejo de Estado, el cual, vale destacar, redujo su monto.
Los demandantes reclamaron el reconocimiento de la indemnización de perjuicios por daño a la vida de relación, por cuanto la privación injusta de la libertad del señor Villar provocó tanto a él como a sus hermanas el señalamiento y el rechazo por parte de la comunidad, causando en estos efectos negativos para relacionarse con los demás. Sobre el particular, el Consejo de Estado estableció que, en pronunciamiento de unificación, la sección tercera, luego de abordar el estudio del origen de las diversas denominaciones de la tipología de perjuicio inmaterial, señaló que, tratándose de los perjuicios inmateriales, estos se encontraban delimitados a tres categorías: el daño moral, el daño a la salud y aquellos daños inmateriales que tienen una afectación relevante a un bien o derecho constitucional o convencionalmente tutelado, estos últimos de carácter residual frente al daño a la salud. Así, el Consejo de Estado estableció que en este caso la indemnización pretendida no involucraba una tipología de perjuicio distinta a la afectación moral que ya fue objeto de indemnización, razón por la cual se negó el reconocimiento pecuniario por este concepto. Finalmente, el Consejo de Estado señaló que la privación de la libertad provocó una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Villar, de suerte que se tornó en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, por lo cual, para reparar este perjuicio, dispuso que la rama judicial expresara disculpas a través de una misiva al señor Villar y a su familia por la privación injusta de la libertad de la que éste fue objeto.